Muy bien, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Cómo va la cursada? Aprovecho para sondear cómo Hola, están, profe. Hola a Hola, todos. buenas tardes. Hola, cómo profesor, viene, buenas tardes. cómo viene la cursada hasta ahora, en el SAD. Bien. Bien. Bien, Tranquilo, movido, mucha tarea. Más o juntando menos. todo, sí. ¿Están cursando muchas materias simultáneos o...? Yo 4 y falta que arranque geografía, con eso son 5. Ok, bastante, un número. Hay que... Bueno, fuerza, Nilda. Este, Sí, nada, siempre hice 5 o 6. bueno, está bien, es un número. Este, Sí, a veces hay que organizarse bien, hay que tener, no como yo, así que hay que ordenar bien ahí los tiempos, momentos de estudio y demás. Así que Sí. sigan adelante. Bueno, bien, lo que les comentaba brevemente, estuve avanzando con algunas de las devoluciones de la semana 2. Me falta la semana 4 todavía y algunas de las dos me quedaron todavía pendientes. Yo lo que vengo viendo de la actividad de la semana 2 es que está muy bien. La verdad que he visto unos trabajos muy buenos, muy interesantes, esa tarea sobre el sentido de pertenencia. Eh, pero lo que veo, ustedes van a ver que les voy a dar una devolución con algunas preguntas adicionales para que ustedes puedan como completar un poquito más el trabajo, porque así presentan ese trabajo completo en el TP, ¿sí? Con esas modificaciones. Eh, ¿Esto significa que lo que hicieron está mal? No, lo que hicieron está bien, de hecho, yo destaqué el laburo copado que hicieron, pero falta una cuestión que tiene que ver con la unión con los conceptos que vimos esa semana, ¿sí? Los conceptos importantes de la semana 2 tienen que ver con la noción de Estado, ¿no? Y con los elementos del Estado. Entonces, faltaría como tratar de agarrar eso que ustedes trabajaron de manera muy interesante acerca del sentido de pertenencia y ver a quién afecta, por ejemplo, esto, a cuál de los elementos del Estado afecta y de qué manera. Eh, Nada, es como para avanzar en el ejercicio de la escritura y de conectar con los conceptos. Pero la verdad que me pone muy contento haber visto que tuvieron un desempeño muy bueno en esa actividad. Y bueno, nuevamente disculpas por el retraso, pero nos vamos a poner al día antes del TP, seguro, y antes de la semana de repaso, más que seguro. Así que avanzamos. Bien, esta semana tenemos como tema la ciudadanía, ¿sí? Ciudadanía y derechos políticos. Y empezamos por una pregunta que tiene que ver con qué es la ciudadanía. ¿Alguno de ustedes se animaría a darme alguna referencia, algún... Profe, no entendí. No, no, si se animan ante la pregunta ¿qué es la ciudadanía? Ajá. Se animan a responder esa pregunta. O sea, no habiendo leído, ¿qué es lo primero que les suena cuando piensan en ciudadanía? Estamos ensayando, no, nadie está tomando Que examen. somos nosotros, el pueblo. Ok, acá Nilda nos dice la ciudadanía igual pueblo. Ok, es interesante. Ciudadanía es de dónde perteneces o ¿A qué país? de dónde sos. Ok, de la ciudadanía como respuesta a de dónde perteneces o de dónde sos. ¿Hay alguien más dijo que por el fondo escuché la palabra país? Yo dije. Ah, ahí está. Rosana, ¿qué habías dicho? ¿Qué? ¿De dónde perteneces? ¿Qué país? Calculo. Claro, ¿de qué país venimos? Ok, eso en relación a la ciudadanía. Tenemos la respuesta como el pueblo es la ciudadanía. Fabricio había dicho como, la ciudadanía como respuesta a de dónde sos o de dónde perteneces, o como dice Rosana, como de qué país sos. Ok, ¿alguien más se anima con alguna
Lo primero que les suene, ciudadanía. ¿A qué país va a pertenecer o va a pertenecer? Porque cuando alguien hace una ciudadanía de un, por ejemplo, ciudadano argentino, qué sé yo, ya forma que sea otro país. Ok, entonces No sé, Marcelo acá algo agrega, así. entonces es como la misma respuesta de Fabricio y de Rosana, pero en futuro, digamos. Es como en vez de dónde perteneces, es de dónde vas a pertenecer, porque hay gente que Claro, puede adquirir nueva ciudadanía. Ok, sí. muy bien. Bueno, es interesante las respuestas que vinieron dando, porque consideremos, de hecho, como venimos viendo en la materia, normalmente hay muchas de las palabras que utilizamos tienen más de un sentido, ¿no? Tienen más de un significado. Y depende, en el contexto, se va definiendo bien qué. Eh, lo vimos con el Estado, por ejemplo. El Estado en sentido amplio es el territorio con la población, con la soberanía gobierno. O también muchas veces usamos la palabra Estado únicamente para referirnos a el gobierno en sí mismo, el grupo de personas que organiza y detenta el poder en un territorio específico. Con la palabra ciudadanía nos pasa algo similar, ¿sí? La ciudadanía la podemos entender como nacionalidad, ¿sí? Que es esto que ustedes mencionaban recién. O sea, podemos decir que ciudadano es una ciudadano o ciudadana, ¿no? Es una persona que pertenece a una nacionalidad en concreto, ¿sí? Ahí se vincula con el de dónde sos, de qué pueblo sos, ¿no? Digamos, en términos de una comunidad de pertenencia. Está muy bien eso, ¿sí? Porque de hecho la ciudadanía tiene que ver con un sentido de conjunto, ¿sí? De comunidad, y la pertenencia de una persona a esa comunidad en concreto. Entonces estamos bien orientados, digamos. Ciudadanía como nacionalidad es una posibilidad. Pero después tenemos el concepto de ciudadanía como el conjunto de derechos que adquiere una persona por pertenecer a una determinada comunidad. O sea, por un lado tenemos la ciudadanía como nacionalidad, que es, en última instancia, decimos, bueno, ciudadano es alguien que pertenece a un país, o decimos la ciudadanía como nacionalidad es la respuesta a la pregunta ¿de dónde sos? Eh, que después tiene sus particularidades, hoy lo vamos a ver, eso. Y también ciudadanía es el conjunto de derechos y obligaciones que adquirimos al pertenecer a una comunidad determinada, ¿sí? Que eso también se vincula un poco con esto que mencionaba Marcelo de cuando uno va a adquirir una ciudadanía nueva, que eso también lo vamos a ver, no solo está adquiriendo un papel que dice soy español, soy italiano, sino que también está adquiriendo derechos y obligaciones específicas. Entonces, son dos conceptos que usan la misma palabra, pero refieren a cosas diferentes, ¿sí? Que están muy vinculadas. Entonces, ahí está la cuestión, que está un poquito como mezclada. Pero está bueno que los mantengamos separados como para entender bien de qué estamos hablando. Paso a compartirles la semana de hoy. Sí, a ver. Como hacemos siempre, hacemos el recorrido en conjunto. Ahí están viendo lo que estoy Sí, compartiendo. ¿Sí? ¿Se está Sí, sí, viendo? profe. sí, Perfecto. profe. Sí. Buenísimo. Bien. Acá efectivamente arrancamos la semana 6, el recorrido de la semana 6, con esta pregunta sobre qué es la ciudadanía, y aparece esta distinción entre la ciudadanía como conjunto de derechos y obligaciones, de hecho acá aparece esta cuestión, y empezamos hay como un recorrido histórico de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía, ¿no? De hecho, hacemos referencia a las ciudades de la antigüedad, la antigua Atenas, hablamos también de Roma. Ahora, después tenemos que ver cuáles son esos derechos y
y obligaciones a los que nos referimos cuando hablamos de ciudadanía. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en el recorrido de esta semana. Esta primera parte es una introducción para decir, bueno, ciudadanía se dice tiene dos conceptos diferentes. Una es el conjunto de derechos y obligaciones que uno adquiere por pertenecer a una comunidad determinada, y otra es lo que viene a continuación. Pasamos a la siguiente parte del recorrido. Y en esta segunda parte van a ver que efectivamente empezamos a hablar de la ciudadanía como nacionalidad. ¿Qué es lo que pasa? En su momento, la ciudadanía como nacionalidad eran exactamente lo mismo, porque ser ciudadano y tener los derechos y obligaciones de una comunidad específica eran exactamente lo mismo. Pero en Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos una distinción, que es los ciudadanos tenemos ciertos derechos y obligaciones, y los que son extranjeros cuentan con muchos de esos derechos. A ver, perdón, ¿por qué hago esta aclaración? ¿Por qué digo esto de que antes eran equivalentes? Porque los extranjeros no tenían derechos en la antigüedad, ¿sí? Hoy en día, los extranjeros sí tienen derechos, no tienen exactamente los mismos derechos que los ciudadanos de un país específico, pero sí tienen derechos. La diferencia en la antigüedad es que en la antigüedad el extranjero no tenía derechos como los tenía el ciudadano dentro de esa comunidad específica. En la Argentina la diferencia entre extranjeros y ciudadanos viene básicamente por los derechos políticos, porque la mayoría de los derechos civiles que tenemos dentro de la ciudadanía los pueden ejercer, pueden estudiar, pueden trabajar, tienen salud, perdón, pueden acceder a vivienda, un montón de cosas como extranjeros. Pero no tienen acceso a otros derechos, que son los derechos políticos. Estos derechos políticos ahora los vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Y acá en esta parte del recorrido aparece una definición de nacionalidad, ¿sí? No se olviden de que a veces ven una imagen y dicen, acá terminó el recorrido, no, sigue un poco más abajo, es bastante largo este. Y con respecto a la nacionalidad, tenemos tres criterios por los cuales uno puede adquirir para tener una nacionalidad específica, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con criterios? Recién decíamos, nacionalidad como ciudadanía es la respuesta a la pregunta ¿de dónde sos? ¿Sí? Es una buena manera de plantearlo. Pero entonces digo, bueno, ¿cómo defino de dónde soy? ¿Soy de donde nací o soy de donde vivo actualmente? ¿O soy de donde es mi familia, por ejemplo? Hay distintos criterios. Entonces, esos criterios son los criterios por los cuales en los distintos estados se suele reconocer la nacionalidad de las personas. Antes de avanzar por esto, con estos criterios, que los vamos a dar muy, muy por encima, porque la idea es que ustedes los lean, quiero hacer una mención específica. La nacionalidad, tenemos acá, hay una definición de nacionalidad como la condición que reconoce a una persona la pertenencia a un Estado o nación, lo que conlleva una serie de derechos y deberes políticos y sociales, ¿sí? Eso tenemos una definición provisoria de lo que es nacionalidad. Ahora bien, la pregunta es, no, perdón, antes de avanzar por eso la nacionalidad es un derecho humano, es un derecho inherente a la persona por ser persona. Todos tenemos derecho a tener una nacionalidad específica, a pertenecer, digamos, es el derecho a pertenecer a un Estado o nación. De hecho, en el artículo 15 de la Declaración de los Derechos Humanos se establece que la nacionalidad es uno de los derechos fundamentales. Ahora, ¿yo puedo tener más de una nacionalidad? Esta es una pregunta para ustedes. Sí, Sí,
Tener la Bien, doble ciudadanía. exactamente, se puede tener más de una ciudadanía. De hecho, acá tienen un ejemplo con Barenboim, que es un pianista argentino, que tiene un montón de nacionalidades. Si mal no recuerdo, es argentino, español, israelí y palestino. O sea, eh, después, uno puede no tener nacionalidad, ninguna. Creo que no. No, creo que no. No, si recién dijiste que era un derecho. Es un derecho humano. O sea, todos tenemos derecho a una nacionalidad. Ahora, ¿se puede no tener nacionalidad? Lo que me están respondiendo ustedes tiene muchísimo sentido. Y no se podría. ¿Serías Sí. indocumentado? Claro, si no, Bueno, ahí está la cuestión. Pero es un indocumentado absoluto, digamos, ¿no? De hecho, las personas de hecho, acá ustedes van a ver en el recorrido que se establece, tal como dijeron Nilda y alguien más había comentado, Noelia puede ser, que comentaron que como la nacionalidad es un derecho humano, no deberíamos poder no tener nacionalidad. Sin embargo, existen un montón de personas que llamamos apátridas, ¿sí? Más que indocumentados, porque indocumentado refiere a una cuestión de, quizás alguien tiene un documento de nacionalidad en un país, pero en el otro no tiene ninguno. Que son personas que carecen de nacionalidad, ¿sí? O sea, están en una situación anómala, digamos, una situación rara, pero existen este tipo de este caso, y son casos preocupantes justamente porque si son derechos fundamentales de las personas, no puede ser que haya gente que no cuente con ¿Y por nacionalidad. qué pasa eso, profe? Y miren, hay distintas situaciones. Ahí tenemos hay un link y de hecho en el Para Saber Más de esta semana aparece esta cuestión de los apátridas. Ustedes pueden ahí, pero tenemos situaciones de guerra, situaciones de refugiados, situaciones, Mm. hay un montón de casos diferentes. De hecho, fíjense que alrededor de 10 millones de personas están en situación de apátrida. Que puede ser, aún sabiendo de dónde viene, de dónde nació, nunca hizo legalmente Tiene que su ver con eso, tiene documentación. que ver también con situaciones conflictivas en las que, a ver, yo les decía recién, ¿es posible tener más de una nacionalidad? Sí es posible, pero hay ciertos países, ciertos estados que consideran que si uno adquiere otra nacionalidad, pierde su nacionalidad, esa nacionalidad en concreto. Mm, Es como que te digan, no podés ser de Boca y de River, ¿no? Como una cosa por el claro. estilo. Pero entonces hay situaciones en las que el reconocimiento de estas personas no se lo otorga a ninguno de los estados y esa persona queda en una especie de gris. No es reconocido por ninguno de los estados como miembro de ese lugar. Claro. Este, Ahora sí, entonces, ¿qué tenemos? Podemos tener una sola nacionalidad, de hecho deberíamos todos tener una nacionalidad porque es un derecho humano. Existen casos de personas que tienen más de una nacionalidad y eso es completamente legal, ¿sí? Dependiendo las reglas de juego que establezcan cada uno de los estados. Y después hay casos de personas que no tienen ninguna nacionalidad, pero no debería ser así. ¿Sí? Estas personas deberían ver restituido su derecho a una nacionalidad. Ahora sí llegamos a esta cuestión de cuáles son los criterios de obtención de la nacionalidad. O básicamente es esto que yo les decía recién, como, bueno, ante la pregunta de dónde soy, ¿cómo la respondo? Una de los criterios es acá, y acá aparecen las palabras raras, tiene que ver con que nuestra materia está muy vinculada con el derecho, y el derecho me encanta hablar en latín. Acá tenemos esta palabra que se llama ius sanguini, que significa básicamente el derecho de la sangre, que es el criterio más antiguo, que tiene que ver de dónde es la familia de la persona, ¿sí? De hecho, cuando habla de la sangre no está hablando de la familia, ¿no? De los padres. Si tu padre o tu madre son de determinado lugar, vos podés optar por esa nacionalidad o podés decir que sos
en ciudadano de ese lugar. Obviamente, perdón, es que me apareció acá el cartel de los 10 minutos. Obviamente, uno tiene que probar, ¿no? Ese vínculo con su padre o su madre y que ese antepasado tiene la nacionalidad específica a la que uno puede optar, ¿no? Pero uno de los criterios entonces es el de la sangre. Es, mi mamá o mi papá son de tal lugar. O a veces, en algunos casos, reconocen abuelos y a veces bisabuelos, ¿sí? Depende la legislación de cada país. Después, otro de los criterios es ius soli, que significa el derecho del suelo, que tiene que ver básicamente es en dónde nací. No de dónde venís, si tu familia es de ese lugar, sino de si naciste en el lugar específico. Entonces, para poder optar por una nacionalidad a través de este criterio, tenés que haber nacido en el territorio de ese lugar. Entonces, por ejemplo, si yo este, quiero ser como si decidiera dónde uno nace, ¿no? Eso es una especie de fallido, pero para considerarme, por ejemplo, nicaragüense, yo tendría que como mínimo, haber nacido en Nicaragua. O, si nos apelamos al criterio de ius sanguinis, mi padre o mi madre tendrían que ser de Nicaragua, específicamente. ¿Se va entendiendo ahí estos criterios? Sí, sí, sí. Bien. Y el tercer criterio es el criterio por adopción, ¿sí? Que esto ya tiene que ver con que uno tiene que ver con la familia, otro tiene que ver con el lugar, el territorio en donde nací. Fíjense que ahí van apareciendo algunos de los elementos del Estado, ¿no? Que estuvimos viendo. De hecho, el ius sanguinis lo podemos vincular con la población. Si yo formo parte de una familia que forma parte de la población de un país específico, mi nacionalidad puede ser de ese país. El ius soli está más vinculado con el territorio. Si nací dentro del territorio de un estado específico, puedo tener la nacionalidad de ese estado en particular. Y la adopción son mecanismos por los cuales los diferentes estados otorgan la ciudadanía o otorgan la nacionalidad de ese país a las personas que cumplen con ciertos requisitos. ¿Sí? En ese sentido, los estados suelen tener mecanismos establecidos por la ley por los cuales podemos optar por la nacionalidad de ese país en concreto. Ahora bien, eso va a variar de país en país, los requisitos para poder ser nacionalizado o naturalizado como ciudadano de ese país. Acá van a tener dos preguntas en concreto, ¿sí? Que no las vamos a desarrollar ahora en la tutoría, pero la idea es que ustedes le presten atención porque es muy típico que durante un final aparezca alguna de estas preguntas, que una es, existen estos tres criterios y es, ¿cuál es el criterio que se usa en la Argentina? ¿Sí? Así que presten atención a eso. Y otra es si se puede perder la ciudadanía argentina. O sea, si alguien puede decir, bueno, no, te la revocamos. Yo les decía recién, por ejemplo, que hay algunos países que te indican que si uno opta por una nacionalidad, una segunda nacionalidad, pierde la otra nacionalidad, como que quieren exclusividad. Entonces, en la Argentina es así, se puede perder, se puede renunciar a la nacionalidad. Así que ustedes presten atención a esas dos preguntas porque son cosas que aparecen en este recorrido y que probablemente las vayamos a usar más adelante. Avanzamos un poquito más. ¿Hasta acá bien? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos. Entonces, recién decíamos que ciudadanía podemos considerar bajo un criterio que la ciudadanía es idéntica a la nacionalidad. Y por otro lado, que la ciudadanía es el conjunto de derechos que adquiere una persona por formar parte de una comunidad específica. En ese sentido,
tenemos los derechos ciudadanos, o los derechos de la ciudadanía. Tenemos dos tipos de derechos. Yo ya les había mencionado los derechos civiles, por ejemplo, que es el derecho a estudiar, a trabajar, a formar una familia, a tener una vivienda, etc. Que como les comentaba, en el caso de la Argentina, los extranjeros gozan de muchos de los derechos civiles que aparecen acá como derechos ciudadanos. Y después tenemos los derechos políticos. Los derechos políticos son súper importantes porque son súper importantes para el tema que venimos trabajando nosotros en formación ética y ciudadana. Acá un invasor. Es importante para perdón. Es importante para el tema que venimos desarrollando en Formación Ética y Ciudadana 2, que tiene que ver con el gobierno, con obedecer, con formar parte del gobierno, con formar parte de la democracia. Y los derechos políticos son relevantes porque sin derechos políticos no puedo participar de la democracia, no puedo participar de las decisiones del Estado. ¿Sí? Entonces fíjense cómo a partir de eso yo podría establecer un criterio, una conclusión, que es, yo recién les había dicho que en la Argentina los extranjeros gozan de muchos de los derechos de la ciudadanía, de los derechos civiles particularmente, pero no así de los derechos políticos. ¿Esto qué significa entonces? Que los extranjeros no pueden participar de las decisiones del Estado. ¿Sí? Eso no significa que los extranjeros no puedan nacionalizarse y no puedan acceder a la ciudadanía de alguna manera, porque de hecho hay varios mecanismos por los cuales pueden. Pero es necesario pasar por todo ese proceso y una vez que se adquiere la ciudadanía se pueden adquirir los derechos políticos que estamos mencionando. Pero de buenas a primeras, los extranjeros no cuentan con derechos políticos dentro de la Argentina si no se nacionalizan. Hay algunos derechos igual que sí, pero después vamos a entrar en esos detalles. Acá ustedes van a tener este Genially en el cual aparecen los principales derechos políticos del ciudadano en la Argentina, ¿sí? Los tres más conocidos, los tres más relevantes, si se quieren, son el derecho a elegir, ¿sí? Que es lo mismo que el derecho a votar, que es algo que venimos hablando hace un par de semanas, ¿no? Toda esta cuestión del sufragio, la democracia. El derecho a ser elegido, ¿esto qué significa? Es poder presentarse como candidato. Esto también es uno de los derechos políticos. Y el derecho a formar parte de o crear partidos políticos. Esto es el derecho a organizarse políticamente. Esto de los partidos políticos es lo que vamos a ver la semana próxima, el tema de la participación democrática a través de los partidos políticos y un poco de historia de los partidos políticos en Argentina. Pero estos son los tres derechos políticos más centrales, si se quiere. Los más reconocidos en realidad, porque en realidad ahora cuando veamos los otros derechos políticos, que los vamos a ver en el segundo bloque, vamos a ver que también son centrales, o sea, van a ver que sin uno no se puede dar ninguno de los otros. Así que paramos por acá, nos desconectamos 10 minutos y volvemos a entrar, así dejamos que Zoom no nos corte antes del tiempo, ¿sí? 10 minutos. Sí, yo igual les escribo en WhatsApp para cuando ya esté habilitado. Bueno. Ok, profe. Listo, nos vemos.